comenzar. Bien, hermanos, pues esta noche vamos a eh, intentar dar por concluido el tema de el Espíritu Santo. Vamos a resolver algunas preguntas que puedan tener todavía. Y bueno, pues este domingo 20 de julio vamos a iniciar con una oración como de costumbre. Y ah, hermano Enrique, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Sí, Juan, gracias. Hacer, hermano, gracias. Nuestro amado Padre Celestial, agradecidos estamos hoy, en este momento, por las muchas bendiciones que están a nuestro alrededor de parte de ti. Te agradecemos por la expiación de nuestro Señor Jesucristo, que aunque no la comprendemos en su totalidad, tenemos este sentimiento de agradecimiento. Te rogamos, Padre, tu Espíritu, o el Espíritu para poder captar, entender los misterios que hay alrededor de nosotros. Y te lo rogamos en el nombre de tu Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Ok, hermanos, pues antes de darles el tiempo para preguntas, me gustaría solamente que leyéramos de manera muy breve un fragmento de un artículo que se encuentra en esta página. Es un blog de pues, temas relacionados a las escrituras, y bueno, tiene una tendencia evangélica y dice una mirada al misterio del Espíritu en el Antiguo Testamento. Ah, tenemos una eh, muy fuerte tradición respecto a la presencia del Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo surgiera a partir del Nuevo Testamento. Ah, pero más aún, el hecho de que es nombrado como ah, como si fuera el mismo Dios. Es decir, Dios el Padre es también el Espíritu Santo. Por si fuera poco, tenemos que además el Espíritu Santo es una manifestación de la gracia, la cual surge en el Nuevo Testamento. Esto según la tradición. Y obviamente, tanto la Iglesia Católica como las iglesias protestantes han enseñado este principio. Vamos a leer este eh, artículo muy breve, no solamente va a ser una parte, y si perdón, si me permiten, lo voy a leer para que podamos hacerlo ágilmente. Dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es la persona en la deidad que tiene la tarea de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. Sin embargo, es evidente que todo lo referente al espíritu siempre se encuentra con algo imposible de explicar, es decir, con algún área de misterio. Es claro que la obra del Espíritu Santo en la era del Nuevo Pacto es mucho más pronunciada que la que vemos en el Antiguo Testamento. La redención está marcada por el ministerio del Espíritu en la medida que sobrepasa a lo visto en el Antiguo Pacto. No en vano, Pablo llama a la redención el misterio del Espíritu. Cuando lo entendemos de esta manera, entonces las profecías de Ezequiel 36 y Joel 2 tienen más sentido. Dios prometió por medio de sus profetas
derramar su espíritu sobre su pueblo de una manera desconocida hasta entonces. Pero esto no debe entenderse como si el espíritu estaba inactivo en el Antiguo Testamento. Sería errado pensar en esos términos. No se puede concebir al Espíritu de Dios como estando pasivo hasta Malaquías y muy activo desde Mateo. ¿Cómo debemos entender la obra del Espíritu Santo antes de la redención? ¿Hay alguna conexión entre sus operaciones anteriores y sus operaciones presentes? ¿Cuál es la naturaleza del misterio y obra del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto? Al dar una mirada a las operaciones generales del Espíritu antes y después del Pentecostés, encontraremos una tremenda similitud entre ambas. Sus actividades en el Antiguo Testamento son paralelas a sus actividades en el Nuevo. Es decir, la obra y ministerio del Espíritu Santo es en el Antiguo Pacto, perdón, en el Antiguo Pacto es en un sentido un anticipo de su obra y ministerio en la redención. Sus operaciones en la época de Israel fueron como un adelanto de sus operaciones en la iglesia neotestamentaria. Para usar el lenguaje del apóstol Pablo, las obras del Espíritu que encontramos en el Antiguo Testamento son como sombras de la realidad de su obra en la iglesia en el Nuevo Testamento. Ok, hermanos, me detengo hasta ahí. La intención, hermanos, con esto que vamos a analizar, no es para, vaya, para que vayamos a otras congregaciones a debatir o a decirles que están entendiendo mal al Espíritu. Ciertamente, nosotros también tenemos mucho de esto. Pero me gustaría que ustedes pudieran expresarme su opinión sobre esto que expresa el autor respecto a su opinión de quién es y el hecho de que diga que el Antiguo Testamento eh, es una manifestación a manera de sombra de lo que haría el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Hermano Juan Carlos, perdón, a mí la verdad no me queda claro, creo que ya me confundí más con lo que nos acaba de leer, más lo que nos había enseñado. No, 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 no entiendo la verdad. Le agradezco. Le agradezco a ustedes, hermana, la sinceridad. Y ahorita vamos a resolver las preguntas. Adelante, hermana Alejandra. Em, lo que pasa es que la hermana Eugenia hizo una pregunta en la clase pasada que también es parte de las preguntas que yo iba a hacer en esta clase. O sea, ella preguntó literalmente si era lo mismo el Espíritu de Dios que el Espíritu Santo. Y la respuesta fue sí. Entonces Ujú. yo me confundí igual que ella. Yo creo que yo estoy igual que ella en este momento. Sin embargo, ahorita que usted leyó esto, con el inicio de la clase, no sé si entiendo bien, pero el tema no es la función del Espíritu de Dios ni el Espíritu Santo. La función es que su manifestación depende de la fe de nosotros, la tierra. O sea, no tiene que ver con un periodo histórico, según mi punto de vista. O sea, no es que se manifieste menos o más en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, sino está superitado a pagar el precio para que se manifieste, Ujú. si entiendo bien. Esa es mi opinión de lo que usted acaba de leer, pero yo sí quiero entender bien la diferencia entre Espíritu de Dios y Espíritu Santo, porque en la clase Muy bien. pasada fue así. Entonces se supone, lo que yo había entendido anteriormente era que el Espíritu de Dios es lo que sostiene la atmósfera que nos rodea y sostiene la vida.
Inclusive Ujú, me llamó mucho la atención porque en el video que nos mandó menciona que cuando muere el Señor, o antes de que muera, lo que sostiene a Jesucristo es el Espíritu de Dios. O sea, es lo que le ujú. permite sustentar toda la agresión, todo lo que él tiene que atravesar, porque nadie lo mata, sino que él entrega su vida. Así Él es. con eso termina su obra. O sea, nadie hace nada, eso lo hace él. Él tiene la capacidad de entregar su vida y en ese momento él se convierte en, en Dios, en nuestro Dios, como generación. Muy bien. Pero Excelente. sí, yo creo que mucho de lo que la hermana tiene ahorita de dudas, porque mi pregunta era esa. Sí, le Ujú. escucho. Ahorita la vamos a resolver. Muchas gracias, hermana. Adelante, hermano Enrique. Juan, yo no sé, sería pedirte, digamos, un ejemplo o que menciones una escritura donde se menciona esto del Espíritu Santo que no es sombra del Nuevo Testamento, sino verlo como tal. Muy bien. Ok. Y vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo es que se manifiesta el Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la misma forma. Pero sí es importante entender que en el Antiguo Testamento solamente vamos a encontrar, si no me equivoco, según yo, hay solo una vez se menciona al Espíritu de Dios como Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una presencia continua porque bueno, voy a explicar eso, pero hay una presencia continua del término Espíritu Santo en español, pero no en el idioma griego, que sería el idioma más antiguo en el que se han encontrado las escrituras. Es decir, que cuando el apóstol Pablo se refería al Espíritu, en ocasiones usaba neuma y en ocasiones usaba el paráclito. Lo mismo en los evangelios. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que en los idiomas ah, vernáculos, al hacer las traducciones, todo lo que era el paráclito en el Nuevo Testamento y todo lo que era el neuma en el Nuevo Testamento, lo tradujeron igual, como Espíritu Santo. Ahí es donde tenemos este problema. En el caso del Antiguo Testamento, eh, sí se respetó los términos en los que se pronunciaba de acuerdo a la época en el Antiguo Testamento. Y entonces vamos a encontrar al Espíritu de Dios y el Espíritu de Jehová y el Espíritu de Elohim, aunque también vamos a encontrar algunas ligeras variaciones, como es el caso de Salmos, donde sí encontramos el término Espíritu Santo. Pero vamos a definir bien qué es. El Espíritu de Dios es la fuerza o la energía que emana de Dios, que da vida y sostiene todas las cosas. Esa misma fuerza es la que conduce todo el plan para que se cumplan las profecías, todo vaya acorde al reloj y a la agenda que Dios mismo tiene con nosotros. Entonces, todo va marchando perfectamente gracias a ese espíritu, a el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios es una fuerza que se encuentra en el ambiente. Es conocida como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad que se menciona en Juan. Y este Espíritu de verdad es lo que en algunas ocasiones, ojo,
en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento se le llama también Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer una verificación de lo que les estoy comentando ahorita. Nos vamos a el Evangelio de Juan y si no me equivoco es el capítulo 14. Y ok, dice, de cierto, estoy a partir del versículo 12. Es el Evangelio de Juan en el capítulo 14, a partir del versículo 12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si va a dar otro consolador, hermanos, entonces es que ya había uno. ¿Quién es el primero? El Espíritu Santo. No, es Jesucristo mismo. Ay, sí, Jesucristo cierto. es el consolador. Pero dice aquí que yo rogaré al Padre, como él dice, él ya dijo en un versículo anterior que él iría al Padre. Y dice, pero yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta palabra consolador es lo que viene a ser el paráclito. Entonces, este, vamos a decirlo así, este versículo diría, y yo rogaré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, este Paráclito es el Espíritu de verdad y hasta este momento se menciona como si fuera una persona, es decir, se le da personificación al Espíritu de Dios, que es, nuestro Señor Jesucristo lo llama Espíritu de verdad. Prácticamente vamos a decir que hasta este momento son sinónimos. El Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Sin embargo, el hecho de que el Salvador le diera personificación es porque ciertamente hay un ángel representante de esa fuerza. Hay alguien que lo representa, ya como figura corpórea. Ahorita vamos a adentrarnos en esa parte. Dice en el 18, no os dejaré huérfanos. Notemos que él habla de orfandad, él mismo. Él es eh, hijo de Dios, pero nosotros somos hijos de Cristo. Eso sí somos. Eso es bien importante recalcar también. Todavía no somos hijos de Dios, pero somos hijos de Cristo. Y entonces él dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, este versículo, hermanos, generalmente
trasladamos a que nos está hablando de la resurrección y que el Padre y Él son una unidad, no que sean uno físicamente, pero que así como ellos son unidad, entonces los apóstoles y Cristo también serán unidad. Pero no, no está hablando de eso, ni tampoco está queriendo decir que el Padre y el Hijo son la misma persona y que entonces los apóstoles también van a ser una misma persona con Cristo. Son dos doctrinas que han surgido de este versículo, pero son ajenas totalmente a lo que realmente está queriendo decir. Cuando dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, es decir, que a través de ese espíritu de verdad, el Padre está en Cristo. Es decir, lo que respira es al Padre a través de ese espíritu, del viento santo, del neuma, y vosotros en mí. Es decir, que Cristo tiene una comunión con los discípulos, en particular con sus apóstoles, a través de el neuma santo, del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y de esta manera se triangula la comunión que tenemos con el Padre, a través de ese Espíritu que llena nuestro ser, pero también está afuera. Y por lo tanto, Él dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es como si estuviéramos compartiendo el mismo aliento. ¿Y qué significa esto, hermanos? Significa que, recuerdan que habíamos visto algunas como acepciones de la palabra espíritu y decíamos que una de ellas era aliento, eh, la respiración. Entonces, significa que el mismo esfuerzo que hacen los apóstoles lo sufre nuestro Salvador. Y a través de nuestro Salvador también nuestro Padre lo siente. Y lo que nos está uniendo es esa fuerza que no vemos, pero más aún dice que el mundo no solamente no la puede ver, sino que no la conoce. Y si no la conoce es porque no la quieren conocer. Es decir, el mundo prefiere la mentira, prefiere que lo engañen o prefiere perdón, prefiere engañar a otras personas antes que aceptar la verdad. Y entonces, por esa razón, dice, ellos no lo conocen, pero vosotros sí, sí le conocen porque mora con vosotros. Es decir, ya está respirado en ustedes y viven de esa verdad. Si en algún momento ustedes eh, eh, dejaran de sentir el deseo de encontrar la verdad, sería tanto como de dejar de respirar. Por eso es que se usa esta expresión de decir, porque mora con vosotros y estará en vosotros. De ahí es donde podemos entender, hermanos, la importancia que tiene conducirnos a través del Espíritu de verdad. Y es cuando entonces dice, ah, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ah, dice, me voy a saltar un poquito. Bueno, sí, dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Es decir, no hay una comunión espiritual, por eso no tiene nada
ningún aliento que sea respirado por el Salvador. Pero para que conozca el mundo que ama al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Cuando hablamos posteriormente de la famosa blasfemia contra el Espíritu, es contra el Espíritu de verdad, esa fuerza. Y entonces, esa fuerza es precisamente la que, si alguien la niega, entonces no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Quien niega el poder y la fuerza de Dios no tiene perdón en esta vida ni en la venidera. No es insultar al Paráclito, al personaje, sino negar la fuerza eh, creadora, la fuerza activa, como gusten llamarle. El negar esa fuerza es como dejar de respirar. Y entonces hay gente que vive ahogada en la mentira y así terminan sus días. Ciertamente para esas personas no les ha amanecido, diría el apóstol Pablo, pero vamos a ver todavía que entonces aquí el Salvador ya no solamente lo personifica, sino que además le da una labor. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ese personaje que representa, ojo, no es, pero representa a la fuerza creadora, es quien ahora sí, a partir del Nuevo Testamento, eh, se va a encargar de esa labor, de hacer manifiesto ese poder. De la misma manera que el ángel destructor pasó por Egipto, mató a los primogénitos, pero bendijo las casas de aquellos que tenían la marca, así es el Paráclito. A quienes tienen la marca, los bendice con el don del Espíritu Santo. A quienes no tienen la marca, entonces eh, no les puede dar esa bendición. Y entonces es como si no tuvieran perdón en esta vida ni en la venidera. Ah, por eso es que a partir de aquí se le da una encomienda como persona. Él los enseñará, él los recordará, esa es su labor. Pero el espíritu en sí, el llamado Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Quien lo representa es el Paráclito. Pero si se dan cuenta, en español tenemos un problema, porque tanto el Paráclito como el Neuma se tradujeron en el Nuevo Testamento como Espíritu Santo. Ahí es el gran problema que tenemos. Pero si ustedes ponen mucha atención, cada vez que se mencione Espíritu Santo, van a notar cómo la misma lectura les va indicando si es la persona o si es la fuerza, perdón, ese viento que viene de Dios para ordenar todas las cosas. Ah, entonces, en conclusión, Espíritu de Dios es igual a Espíritu Santo. Espíritu Santo es igual a Espíritu de revelación o Espíritu de verdad. Es exactamente lo mismo. Y el Paráclito es el que se encarga de representarlo en esta época. Ahora, ¿por qué es necesario que sea representado a través de alguien? Porque la encomienda que tiene el Espíritu en los últimos días es una labor, ah, como les decía, a semejanza de lo que ocurrió en Egipto cuando iba a salir el pueblo de Israel. Si no entendemos bien
esa parte de la historia del pueblo de Israel va a ser difícil de entender cómo es que opera este ayudante. Entonces, no es una trinidad, no son tres personas, sino son solamente dos, el Padre y el Hijo. Y entre ellos hay una unión que se da por el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo. El Paráclito es un ayudante de Jesucristo, no es un Dios, no es, no es uno físicamente con el Padre o uno físicamente con Jesucristo, es una fuerza. Y el Paráclito es un ayudante de Jesucristo para traer el don del Espíritu Santo a los que tienen la marca, o en otras palabras, los que han tenido la imposición de manos. Ah, yo sé que tal vez va a surgir muchas controversias con respecto a la doctrina que hemos estado manejando, pero insisto, esta doctrina que leímos al principio es el error tal cual, y la razón por la cual el Salvador dijo, van tras la imagen de su propio Dios. Cuando el Salvador dijo, todos sus credos me son una abominación, es porque ciertamente están enseñando mal al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí es donde es importante entender que ah, necesitamos ajustarnos un poquito más a la manera en la que se expresan en las escrituras y no en la forma en la que tratamos de encajar en un cristianismo que el propio Salvador dijo que todos sus credos eran una abominación para él. Ah, hermano Enrique y después hermana Alejandra. Oye, Juan, perdón, ¿cómo alinear, o así como tú lo estás explicando, desglosando, que sí, realmente, como dijo la hermana, como que no me embona, pero ¿cómo embonarlo con Doctrina y Convenios 93, donde dice que el espíritu de verdad es lo que fue, lo que es y lo que será? Entonces, se ha entendido, bueno, yo he entendido, mejor dicho, que el espíritu de verdad es el Señor Jesucristo. Ah, y también que el segundo consolador es el Señor Jesucristo. Muy buena observación, hermano. De hecho, de no ser por Cristo, nosotros no conoceríamos realmente qué es el Espíritu de verdad. Perdón, hermano, me dijo sección 95. No, es la 93. Perdón. Ay, 93. Ok. Ah, me quedan 2 minutos. Hermana Alejandra quiere ir, no sé si quiere agregar alguna pregunta. Espera la siguiente sesión, hermano. Ok, muy bien. Ah, esta es una sección súper fabulosa. Ah, ¿Por qué? Porque nos está enseñando un principio único en su especie. Es de qué están hechas las cosas espirituales. Y una de ellas es de qué es de qué está hecha también la fuerza creadora. La fuerza creadora, al igual que todas las inteligencias, porque la fuerza creadora es una fuerza inteligente. Hay que mencionar esa parte. ¿Qué quiere decir que es una fuerza o una energía inteligente? Que es independiente, es decir, tiene albedrío, se mueve para donde quiere, por esas razones que le dice a Nicodemo. El viento va a donde quiere y nadie sabe de dónde viene. Eh, ¿Por qué? Porque es una inteligencia con vida propia.
Y esa fuerza, al igual que cada uno de nosotros, eh, está hecha de inteligencia, así como de luz y verdad, en otras palabras. La luz que representa la parte energética, la parte, vamos a decir, un tanto invisible, y la verdad, que es la parte visible, lo que representa la materia. Entonces, por eso es que decía José Smith, no hay materia inmaterial, todo espíritu es materia, pero más refinada, y solo los ojos más refinados pueden verla. Entonces, cuando se manifiesta a Jesucristo como espíritu de verdad es porque ciertamente la misma sustancia de la que está hecha el espíritu de verdad es la misma sustancia de la que está hecha el Salvador, pero también cada uno de nosotros. Por eso es que si ustedes leen esta sección, eh, también vamos a encontrar que nos está hablando de nosotros mismos y de la eternidad que hay en nosotros, en nuestra Neshama, en nuestra alma. Ahorita que regresemos eh, en la siguiente sesión, vamos a leer rápidamente algunas frases que se encuentran en esta sección, ¿sale? Cierro de una vez la sesión para que abramos la siguiente. Bien, hermanos. Bueno, quiero hacer la aclaración. No estoy eh, tratando de echar abajo las doctrinas que se enseñan en la iglesia. Ah, durante muchos años yo viví creyendo en la Trinidad y hablando de la Trinidad, pero ciertamente el aprender y el adquirir línea sobre línea y precepto sobre precepto, finalmente pues nos va llevando a la verdad. Y aunque me ha costado y me ha dolido tener que aceptar y afrontarlo, pero es una realidad. No puedo a hacer a un lado lo que ciertamente está en las escrituras. Entonces, no estoy tratando de volcar la fe que tenemos en la iglesia, pero ciertamente tampoco puedo seguir enseñando el mismo dogma cuando la evidencia está ahí en las escrituras. Ah, bien, notemos que dice en la sección 93, en versículo 20, porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí, como yo lo soy en el Padre. Por lo tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Y ahora, de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre y soy el primogénito. Y todos los que por medio de mí son engendrados, y ojo, ahí es donde nuevamente confirmamos que somos hijos de Cristo, no del Padre. Y todos los que por medio de mí son engendrados son partícipes de esa gloria y son la iglesia del primogénito. Entonces, no todos somos de la iglesia del primogénito. Por eso es que esa expresión de esta es la iglesia verdadera no encaja con las escrituras. Vosotros, es decir, cada uno de nosotros, también estuvisteis en el principio con el Padre, lo que es espíritu. Sí, el espíritu de verdad. Entonces, ven cómo se refiere tanto a él como a nosotros. Estábamos en el principio, en la misma sustancia, o sea, en el espíritu de verdad. Y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Y lo que sea más o menos que esto es el espíritu de aquel que fue mentiroso desde el principio. Entonces,
sí hay una fuerza que se opone a el Espíritu Santo, pero ojo, no a Dios. Esa es una cosa que también hemos estado analizando en este curso. Satán no es un nombre, Satán es un título de un oficio. Es como decir el fiscal. Entonces, Satán es el fiscal, el opositor. Y hay ángeles, incluso el propio Jehová es en algunas ocasiones llamado Satán. ¿Por qué? Porque él es opositor a ciertas cosas que están haciendo los hombres aquí en la tierra. Pero el espíritu de mentira, el espíritu engañador, es la oposición al Espíritu Santo, no a Dios. Por lo tanto, Satanás tendría, si nosotros siguiéramos con esa doctrina de que Satanás es enemigo de Dios, estamos entonces diciendo que Satanás también es Dios, al mismo nivel que el Padre, porque decimos que es su enemigo, pero no es así. Satán es el opositor de cualquiera, pero principalmente de nosotros. Entonces, es importante entender que Dios no tiene enemigo como tal, sino que ah, quien realmente tiene enemigo es el Espíritu Santo y es el espíritu de mentira. Entonces, por eso es que dice, y lo que sea más o menos que esto es el espíritu de aquel inicuo que fue mentiroso desde el principio. Este espíritu de verdad es de Dios. Yo soy el espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque ese es de lo que está hecho. Y Juan dio testimonio de mí diciendo, él recibió la plenitud de la verdad. Sí, aún de toda la verdad. Y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz. La sustancia de la que estamos hechos, nos volvemos a alimentar de ella. Y eso es lo que nos empieza a regenerar el cuerpo, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. También el hombre fue en el principio con Dios, la inteligencia, o sea, la luz de verdad. No fue creada, ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Es decir, el Espíritu Santo, así como, eh, así como el Elohim, es eterno. Ya después vamos a entrar un poquito en ese tema de qué es la eternidad, pero ahorita vamos a dejarlo así. Es eterno, es una inteligencia, por lo tanto tiene albedrío, y dice no fue creada ni hecha. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma, o sea que es inteligente, en aquella esfera en la que Dios la ha colocado. Así como toda inteligencia, de otra manera, no hay existencia. Todos estamos hechos de luz y verdad. Y por lo tanto, en todos hay una empatía con el ambiente que Dios propone. Quien no está de acuerdo con ese ambiente que Dios propone, entonces tiene un espíritu de mentira que le ofusca la mente, que le hace estar en ira, en contienda, en engaño, en fin, etcétera, etcétera. Carlitos, Muy bien, gracias. Este, bueno, sí entiendo la parte en que estás explicando cómo es que Dios no tiene entonces un par enemigo, ¿ah? Pero en ujú, el templo, no sé si fue Brigham Young, si fue
McConkie, no sé quién fue, porque no nos dicen quién fue, pero ahí Sí. el texto, bueno, sí, el texto, la proyección, dice el Padre, nuestro enemigo en común, refiriéndose a Satanás. Entonces, Ujú. si solamente es enemigo del hombre, ¿por qué Dios dice que es su enemigo en común? Ah, muy buena pregunta. Todos tenemos un enemigo en común. Y al principio de este curso decíamos que Satán es una función y hay tres Ya. niveles de Satán. El Satán que está dentro de nosotros, el Satán que encontramos en el prójimo y el Satán que es en verdad aquel que se rebeló y llevó a la tercera parte de las huestes. Entonces, son tres Satanes y por lo tanto, como función, es el enemigo en común, nuestro ego, el ego del compañero y el ego de aquel que se rebeló al principio de los tiempos. Ah, muy bien. Sí, entonces, Ok. eh, entonces ahí explica que no es la persona, o sea, no solamente es la persona llamada Satán, sino que es todo lo demás que explicaste. Ajá. En este caso, el enemigo en realidad, o quien tiene realmente la oposición, es la fuerza creadora. ¿Por qué? Porque hay una fuerza destructora. Y esa fuerza destructora es la que realmente es el enemigo. Pero en realidad, pues sería absurdo poner a Satán, bueno, al ángel que se rebeló, al mismo nivel que Dios. Eso sería tanto como decir que Satán es Dios. Pero recuerden, Satán no es un nombre propio. Satán es una función, es un título que se desarrolla en el sacerdocio. Entonces, cualquiera puede ser Satán. Hermana Alejandra. Hermano, escuchándolo, yo quisiera saber si alcanzo a entender. Cuando usted nos dio clases y leímos Génesis y se leyeron los días de la creación, usted nos hizo puntualizar que el Señor en su segundo día no bendijo, o el primer día, no me acuerdo si en el primero o en el segundo, Él no bendijo su obra. Y usted nos Ujú. explicó la razón por la que no se había dicho, no se había dado esa bendición. Yo lo relaciono ahorita porque si el poder de Dios es la fuerza creadora y es el espíritu de verdad, y todas las cosas tienen oposición, como leí lo manifiesta en el libro de Mormón, dice que todo tiene oposición para poder ser. Así es. Entonces, la fuerza destructora, la fuerza de mentira, que no necesariamente es alguien, sino es lo contrario a la fuerza de verdad. Y Ujú. es también parte del poder de Dios. O sea, no es el poder del enemigo, es Dios en su plan. Ajá. Entonces, Él tiene el control de todo, de la verdad y de la mentira. Y yo recordé cuando nos dio las clases sobre las maldiciones, que también nos explicó que las maldiciones y las bendiciones están sujetas al uso de nuestra libertad moral. Entonces, nosotros nos hacemos acreedores a ser gente que ve o a gente que no ve. O sea, nosotros mismos con nuestras acciones vamos tejiendo la condición de la verdad o de la mentira en nuestro interior, porque está sujeta a lo que hacemos o lo que Ujú. dejamos de hacer. Entonces, eso es independiente de nuestro Padre. O sea, este es parte del ejercicio de la libertad en la tierra. Yo no sé si entendí, pero yo lo entendí así, relacionándolo con las Sí. clases anteriores que usted nos dio.
Ahora, eso es por una parte, pero yo también quería decirle que me admira mucho, yo no sé, yo veo, voy a manejarlo como círculos. El círculo más grande es es Dios. En la clase pasada usted dijo que la gente, como no comprendemos quién es Dios, lo confundimos con la naturaleza y decimos que las fuerzas naturales es Dios. Cuando Dios tomó de la naturaleza los dones, literal lo dice usted, para Él hacer la creación, al estar en control de todo. Entonces, si Dios está en control del bien y del mal, porque no hay opositor frente a Él, porque Satanás Ujú, no es opositor porque no tiene su nivel, ¿sí? Em, Nosotros en el ejercicio de las acciones que hacemos damos pie a ese desarrollo espiritual que se tiene que dar para irnos al lado del bien o al lado del mal. Ay, hermano, ujú. este es maravilloso. Es Así es. y además me quedé pensando porque yo dije, bueno, Dios es como el círculo que nos rodea y que genera esta atmósfera que nos sostiene, que sostiene la vida, que sostiene el nefesh, que está presente sin que nosotros lo veamos físicamente con los ojos, pero nos rodea, siempre está presente. Pero esa fuerza y eso que Él es, que es el poder máximo, es quien da la pauta para que al nosotros desarrollar la fe, estemos permitiendo que la presencia de Jesucristo se manifieste y nosotros podamos ser testigos de Él. Porque Ándele. entonces Esto, el que nos da permiso para que eso pase es el Padre. Porque el así es, Espíritu de verdad es el que se va a manifestar y te va a decir, sí, es por ahí, camínale por ahí. Y correcto, entonces hermano. tú vas dando los pies con todos tus errores que son un chorro, pero entonces vas descubriendo al Señor en tu vida y vas siendo testigo de quién es Él. Y entonces Así ese es. testimonio es el que permite que el Espíritu de Jehová, que es independiente a nuestro Padre, pueda presentarse en tu interior y ayudarte a desarrollarte como ser humano en la dirección de Sí. sus No, es que enseñanzas. ahí vamos a detenernos un Hermano, poquito. sí, pero una pregunta, o sea, si entendí, todo esto que le estoy contando es como yo lo tejo en mi cabeza, pero Pero vamos yo a me, detenernos un poquito, hermana. bueno, ok, sí, gracias. Rápidamente, hermano, la pregunta. La pregunta nada más. No, lo que pasa es que lo que quiero saber es ay, hermano, ya me puse nervioso, déjeme que lo piense y Ok, ahorita se la hago. no se preocupe. Un poquito, Carlitos, hermano, un adelante. poquito. Adelante, Carlos. Un, dos, tres, Carlos. Un, dos, tres. Sí, 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 gracias. Entonces Dios no tiene oposición. O sea, cuando dice eh, es nuestro enemigo en común, pero dices que nosotros, la oposición es más para nosotros. Dios no tiene oposición. No. ¿Por qué entonces dice nuestro enemigo en común? Como tú habías explicado, de los egos, Ujú. Dios no tiene ego entonces. Por supuesto que lo tiene. Por eso dice, yo soy el único Dios. Ok. Entonces, si el ego es la oposición, ¿Dios tiene oposición o no tiene oposición? Muy bien. Es una buena pregunta. Media hora Bueno, después de todo para que me digas. pero pero no es el tema de esta ocasión. Sin embargo, para que no quede la pregunta en el aire, ah, no nos olvidemos de que Dios, el Padre, como tal Dios, no existe. O sea, no existe ese término en las escrituras hebreas. Si ustedes buscan en hebreo la palabra Dios, jamás la van a encontrar. Ok, Él sí, es pero entonces el Padre tiene el o poderoso. tiene ego. Sí, tiene ego, por supuesto que sí, al igual que Jehová, que también tiene celos, también. Ujú. Entonces, sí, él es un hombre,
de santidad. Ha aprendido a equilibrar todas las cosas y a someter las partes negativas bajo sus pies. Pero, por supuesto, o sea, todos en el universo, todo ser vivo debe de tener ego, porque eso es lo que le permite subsistir, luchar por la vida. Si no tuviéramos ego, entonces simplemente dejaríamos que nos devorara el primer animal que pase por enfrente. Ujú, Pero sí, todos tenemos ese enemigo en común, el ego. ok. Pero no tiene un igual, ¿no? En oposición. No, pero más adelante vamos a ver que sí hay, o sea, Dios sí tiene opositores, pero no tiene, eh, digamos, sí, un igual, un que diga, estamos al tú por tú. Exacto. Ah, pero obviamente necesitamos entender que en el universo, al igual que nosotros pertenecemos a un Dios, hay otros Elohim en otras partes del universo. Y ciertamente habrá algún conflicto que entre ellos pueda existir, ¿no? Pero sí, ahí vamos a dejarlo, porque eso ya es entrar a otros niveles. Gracias, Juan. Perdón, alguien más había levantado la mano. Bueno, si se animan, me avisan. Ok, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. De esta manera, hermanos, vemos entonces que en la sección 93, sí, efectivamente, Jesucristo es el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque de eso está hecho, pero también nosotros. Por eso es que en la versión de José Smith, de la revisión de la Biblia, el versículo que dice, Dios es espíritu, dice en la versión de José Smith, el hombre también es espíritu. O sea, ese es el principio que nunca debemos de olvidar. Entonces, en efecto, también Cristo es el segundo consolador. ¿Por qué? Porque una vez que Cristo se va, el consolador viene. Pero recuerdan que él lo llamó el otro consolador, el ayudante, el paráclito. Entonces, ese ayudante es el que nos va a permitir recibir el don del Espíritu Santo. Lo va a liberar, así como el ángel destructor liberó la muerte en los primogénitos de Egipto. Ese paráclito está en función mientras que Cristo no está aquí, mientras no lo veamos. Cuando se manifieste físicamente, entonces el paráclito dirá, gracias, me paso a retirar. ¿Por qué? Porque ya está aquí el otro consolador, es decir, el primero, pero ahora en función del segundo. ¿Por qué? Porque él viene a concluir la parte del resto, ¿no? Del plan en nuestras vidas. Pero ciertamente el paráclito, el paráclito, hermanos, para que tengan una idea, es como decir el diácono en la capilla, en la iglesia. Entonces, el paráclito es como un diácono que ayuda a Jesucristo a hacer esa labor de darnos el don del Espíritu Santo, mientras que Él no está, mientras que no se manifiesta en la carne. Cuando Él se manifieste en la carne, ya sea en la vida de una persona o ya sea al mundo entero, entonces viene el resto de lo que se va a cumplir en la profecía según Ezequiel 36. Ahí es la razón por la cual debemos de entender cómo funciona ese espíritu. Ah, ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque entonces, de acuerdo a lo que leímos en este artículo, podemos ver los errores doctrinales que se han establecido a través de estos 2000 años de historia. Uno, el espíritu es la tercera persona. El Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza que está representada a partir de la ascensión de Jesucristo por el Paráclito.
Y el Paráclito no es otro Dios, es un ayudante. Dice, es la persona de la deidad. Ciertamente tiene, no es cualquier ángel, no es cualquier personaje tampoco. O sea, no sería muy grosero de mi parte decir algo así o insinuar algo así, pero no es un Dios, no es una deidad, es un ayudante, un paráclito, que tiene la tarea de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo. Eso sí, el Paráclito tiene la tarea de manifestar la fuerza activa o la fuerza creadora de Dios en el mundo, y especialmente para la Iglesia, porque es quien otorga el don del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa? Dice, sin embargo, es evidente que todo lo referente al Espíritu siempre se encontrará con algo imposible de explicar. ¿Por qué? Jamás lo van a poder explicar si siguen creyendo que el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Por eso es que siempre hay un misterio. Y dice, es claro que la obra del Espíritu Santo en la era del Nuevo Pacto es mucho más pronunciada que la que vemos en el Antiguo Testamento. Y ya les expliqué, porque el problema es que cuando se saca del griego a las lenguas vernáculas, tanto Paráclito como Neuma lo tradujeron como Espíritu Santo. Ese es el error. La redención está marcada por el ministerio del Espíritu, en medida que sobrepasa a lo visto en el antiguo pacto. No en vano Pablo llama a la redención el misterio del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no hay redención sin que haya santificación y purificación, de lo cual todavía no hemos hablado. Vamos a hablar más adelante, pero necesitamos primero sentar estas bases. Entonces, para que realmente el hombre esté libre de las cosas de este mundo, necesita la labor del Paráclito, que es darnos el don del Espíritu Santo, para que con ese don bendigamos la vida de otras personas, pero también nosotros recibamos purificación y santificación. Cuando lo entendemos de esta manera, dice, entonces las profecías de Ezequiel 36 y Joel 2 tienen más sentido. Dios prometió por medio de sus profetas derramar el Espíritu sobre su pueblo de una manera desconocida hasta entonces. No era desconocida, es otro error que hay en este texto. No era desconocida porque todo mundo sabe que el Espíritu de Dios es el viento de Dios, o el fuego de Dios, o el temblor de Dios, o las aguas purificadoras o aguas vivas de Dios. Entonces, de estos conceptos de los cuatro elementos era muy entendido, y era la razón por la cual lo único que faltaba era una señal, algo que nos dijera que, en efecto, el don más alto de Dios se estaba manifestando en el Mesías, y esa era la señal de la paloma. Ah, y dice, pero todo esto no debe entenderse como si el Espíritu estaba inactivo en el Antiguo Testamento. Por supuesto, esto sí es correcto. El Espíritu siempre ha estado presente. Algunas iglesias enseñan que el Espíritu Santo es una manifestación de la gracia, y por eso es que a partir del Nuevo Testamento existe, pero eso es un gravísimo error. Entonces, si entendemos bien, ahora sí podemos saber que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, y se trata de una fuerza creadora que conduce el plan, que conduce a la persona a la verdad, si ésta la busca. Si no la busca, entonces viene
el espíritu de mentira. Ambos espíritus vienen de Dios, solo que uno lo trae el Paráclito y otro lo trae Satán. Y el Paráclito y Satán no son enemigos entre sí, porque los dos están cumpliendo las órdenes de Dios, pero las fuerzas que están manejando, esas sí son opositoras una a la otra. Una trae caos, que es el espíritu de mentira, y la otra trae orden, consolación, y por eso es que vienen todos los atributos del espíritu. Ah, y ya por último, es importante recalcar esta parte de que donde dice, ay, ya se me acabó el tiempo, dice, sus operaciones en la época de Israel fueron como un adelanto de sus operaciones en la iglesia neotestamentaria. Error. Desde que existe el pueblo de Israel saliendo de Egipto, ha existido la iglesia. No hay tal cosa como una iglesia, perdón, como un Israel espiritual. Eh, la palabra iglesia en hebreo es Keilah y significa congregación. Cuando el Señor le dice a Moisés, congrega al pueblo al pie del monte Sinaí, eso es iglesia. Ahí es donde nace la iglesia, no en el Nuevo Testamento. Entonces, decir que el Espíritu Santo hizo algunas obras como una sombra de lo que haría después es un gravísimo error. El, el único detalle es más bien es que el pueblo le dio miedo a sentir el Espíritu, le dio miedo acercarse a la fuente de ese poder. Cuando ellos vieron en el monte Sinaí cómo la nube descendía, la tierra empieza a temblar, los relámpagos empiezan a caer, y oyen por primera vez al Dios eterno mencionar, yo soy el Dios que te sacó de Egipto, ellos sintieron que iban a morir. Y entonces, una vez que acabó de decir las 10 frases o las 10 palabras, le dicen a Moisés, mejor que no hable Dios con nosotros, que hable contigo y tú con nosotros. La gente rechazó la comunión con el Espíritu. No quisieron acercarse a la nube, a ese Dios que maneja todas las cosas. Todos pudieron haber sido profetas, pero eligieron mejor que uno solo fuera el intermediario. Y entonces, hermanos, ahí es donde radica la importancia de la profecía de Joel. Y permítame solamente, ya para terminar, leerlas, la escritura, porque ahí es donde está la importancia del Espíritu. Eh, Joel capítulo 2 y dice lo siguiente. ¿Y quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora, dice Jehová, volveos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y con lamento y con llanto, y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí? Ofrenda de grano y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, consagrad un ayuno,
convocad una asamblea solemne, reunid al pueblo, es decir, hagan iglesia, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los niños de pecho. Salga de su cámara el novio y de su tálamo a la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Entonces, este juicio que se menciona es el juicio que viene apenas, que vendrá sobre el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque ciertamente se tendrán que cumplir todas las profecías como una señal del día de Jehová grande y terrible. Pero dice, hay una pregunta muy importante donde dice, ¿quién podrá soportarlo? Esta expresión, hermanos, es extraordinaria porque solamente los que tengan el espíritu renovado son los que podrán eh, estar en pie cuando Cristo venga, cuando sea el día de Jehová grande y terrible. Y por esa razón es que ah, pero es muy importante entender que si no tenemos el espíritu renovado, ciertamente no podremos soportar ese día. ¿Y qué significa tener un espíritu renovado? Es lo que dice el libro de Ezequiel. Eso ya lo habíamos leído, solamente eh, vamos a recordar una que otro versículo. Ezequiel 36. Y cuando se habla sobre el valle de los huesos secos, dice, y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestra propia tierra, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, ¿sí se dan cuenta por qué es diferente el Neshama que el espíritu? El Neshama es nuestra personalidad, somos nosotros, pero el espíritu, ese sí se renueva, ese sí cambia. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis juicios y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Eso es lo que ocurrirá cuando recibamos esa renovación del espíritu. Hermanos, a veces vivimos en una ilusión que parece nunca terminar, y es la idea de que ah, como ya nos bautizamos, ya tenemos la imposición de manos, entonces ahora sí tenemos Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ni siquiera lo entendemos, ni siquiera sabemos cómo se manifiesta en nosotros. Ahorita que la hermana Alejandra
estaba a punto de hablar de el Espíritu de Jehová, mm, preferí que nos detuviéramos ahí porque primeramente necesitamos que quede bien claro el Espíritu de Dios, para entonces ahora sí pasar al Espíritu de Jehová. Hermanos, se me acabó el tiempo, me queda menos de un minuto, pero gracias por haber estado en esta clase, Sen rico y a dormir. Que Dios les bendiga en esta semana, les mando un fuerte abrazote y de todos modos el tema queda abierto. Si tienen más preguntas, por favor envíenlas y las resolvemos en la siguiente clase. Cuídense Ok, mucho, hermanos. hermano. Gracias, hermano Juan Carlos, porque sí ya me quedé con una pregunta. Entonces, Claro que sí, la hermana. reservo para la próxima semana. Muchísimas Sí, gracias, que Dios lo bendiga y Buenas tenga noches. éxito. Gracias, Juan. Hasta gracias. luego. Cuídense. Gracias. Gracias, Bueno, hermano.